¿Qué tal, alumnos? Los animales poseen una nutrición heterótrofa, que significa que no tienen la capacidad de producir su propio alimento. A diferencia de las plantas, que sí producen su propio alimento, los animales deben incorporar, descomponer, degradar, para de esta manera generar nutrientes que son partículas asimilables que le van a abastecer de energía. Pero para realizar todos estos procesos, los animales deben presentar un conjunto de órganos organizados conformando un sistema digestivo. Todos los animales no presentan un sistema digestivo, a excepción de los animales más primitivos denominados poríferos. En el grupo de los poríferos tenemos aquí, por ejemplo, una esponja. Esta esponja, que presenta un cuerpo poroso, presenta varios tipos de células. Las células que revisten a la esponja se denominan pinocitos. Las células que forman un poro o agujero se denominan porocitos. Estos porocitos van a incorporar las sustancias al interior de la esponja. Asociado a este porocito se encuentra otra célula que presenta un conjunto de filamentos pequeños o pelitos pequeños denominados cilios, pero también hay unos pelos mucho más largos denominados flagelos. El movimiento de los cilios y los flagelos va a generar corrientes internas que van a succionar el alimento de afuera hacia adentro. En el interior de esta esponja hay un laberinto por donde recorre las corrientes de sustancias que están siendo incorporadas, ¿no?, mediante este agujero o poro llamado porocito. Cuando el alimento llega a los pelitos, llega a esta masa de collar, ¿no?, a este conjunto o collarcitos que se encuentran en estos conocitos, van a adherirse las partículas para posteriormente ingresar a los cuanocitos. Los cuanocitos se van a encargar de degradar el alimento y van a ser pasados hacia otra célula denominada amebocito. El amebocito se va a encargar de digerir y de circular las sustancias hacia todas las células que conforman a esta esponja. Entonces, la nutrición en estos organismos es intracelular, ¿no? La digestión en estos organismos es dentro de las células, a diferencia de los demás organismos que van a tener una digestión extracelular, intra y extra, y algunas veces solamente extracelular. El primer diseño de la digestión, entonces, es una digestión intracelular. No te olvides, intracelular significa que la digestión se va a llevar a cabo en el interior de la célula. Los animales más primitivos, como la esponja, llevan una digestión intracelular. Posteriormente, los organismos se organizaron conformando un sistema digestivo. Este sistema digestivo, o el primer sistema digestivo que se forma, es el sistema digestivo incompleto. El primer sistema digestivo incompleto lo van a desarrollar los cnidarios. Y aquí tenemos, por ejemplo, a una malagua. Esta malagua presenta un orificio, ¿no?, alrededor de sus tentáculos, ¿no?, que está asociado a un hueco. Este hueco se denomina cavidad gastrovascular. El orificio bucal anal y el hueco denominado cavidad gastrovascular va a ser el componente o los componentes del sistema digestivo incompleto en estos cnidarios. ¿Por qué se denominan incompleto? Porque solamente hay un orificio que tiene dos funciones, la de incorporar y eliminar sustancias. Cuando esta malagua, que se alimenta de moluscos, atrapa mediante sus tentáculos a ese alimento, lo incorpora en este orificio, denominado orificio bucal anal, para llevarlos a esta cavidad. Y cuando se encuentra en esta cavidad, va a ser degradado por las sustancias que van a liberar
las células que revisten a la cavidad. Estas células que revisten a la cavidad gastrovascular se denominan gastrodermis. La gastrodermis va a llevar a cabo la digestión en los cnidarios. Entonces, la digestión se lleva a cabo en la cavidad por medio de las sustancias que liberan la gastrodermis. La gastrodermis libera las sustancias digestivas que van a degradar a este alimento. Cuando el alimento es predigerido, posteriormente se lleva a cabo la digestión intracelular. La digestión extracelular en la cavidad gastrovascular viene a ser la primera etapa. Posteriormente, este alimento predigerido va a ser incorporado en la gastrodermis para que pueda ser digerido en su totalidad. Entonces, ¿quién lleva a cabo la digestión? La gastrodermis. ¿Cómo se lleva a cabo? Fuera de la gastrodermis y en el interior de la gastrodermis. Es una digestión intra y extracelular. O en otra palabra, es una digestión mixta. Esta mezcla de digestiones intra o extracelular viene a ser la intersección entre la digestión intra y la digestión extracelular que van a tener los organismos posteriores. Entonces, de esta manera, este organismo puede desarrollar su digestión para la descomposición del alimento. Como pueden observar aquí en la parte superior, este sistema digestivo incompleto está conformado por una cavidad y un orificio bucal-anal. Pero también hay otros organismos que tienen un sistema digestivo incompleto un poco más elaborado, pero sigue la presencia de un orificio bucal-anal, como lo estamos observando en este ejemplo de los platyhelminthos. Tenemos acá en la imagen a una planaria. Esta planaria, ¿no?, o este gusano aplanado de los platyhelminthos, presenta un orificio bucal-anal con una probóscide, ¿no? Esta probóscide, o este tubo vaginable, ¿no?, este tubo prolongable, se denomina faringe. Entonces tenemos aquí a un solo orificio, unido a un tubo denominado faringe, ¿no?, o probóscide. ¿Por qué le llaman probóscide? Porque tiene la capacidad de poder elongarse, ¿no? Es como un tubito succionador, ¿no? Va a succionar el alimento. Se ha determinado que la faringe elabora sustancias digestivas en las planarias carnívoras. Elaboran sustancias digestivas que son liberadas para poder descomponer un alimento que ellos quieren ingerir. Cuando liberan esas sustancias digestivas, ese alimento va a ser predigerido, ¿no?, fuera de su cuerpo. Por lo tanto, es una digestión extracelular. Posteriormente lo succiona para poder incorporarlos a su sistema digestivo. Recorre la faringe e ingresa hacia un conjunto de ramificaciones. Estamos hablando ya de los intestinos. Presentan 3 ramificaciones, una ramificación anterior y 2 ramificaciones posteriores. Estamos hablando del otro componente del sistema digestivo incompleto de las planarias, que son los intestinos. En conclusión, el sistema digestivo incompleto en las planarias, en estos platyhelminthos, presentan un orificio bucal-anal, una faringe y un intestino altamente ramificado. Cuando el alimento ingresa por este orificio, pasa hacia la faringe, ¿no?, para ser digerido, y posteriormente su digestión total se va a llevar a cabo en el intestino. El intestino no solamente digiere el alimento, sino también se va a encargar de distribuir el alimento hacia todas las partes del cuerpo de esta planaria. El alimento absorbido, ¿no?, hacia las células va a ser una de las características importantes de este intestino ramificado. Entonces tiene dos funciones: la digestión y la circulación de sustancias. Estos animales no presentan un sistema circulatorio que distribuye el alimento, como la sangre, sino este animal tiene un intestino altamente ramificado que cumple el rol de sistema digestivo y sistema circulatorio. De esta manera,
este sistema digestivo incompleto es mucho más elaborado que lo que hemos visto en un cnidario. Pero el sistema digestivo más complejo y el más evolucionado es justamente el sistema digestivo completo. Completo porque presenta dos orificios. Un orificio denominado boca, un orificio de entrada denominado boca y un orificio de salida denominado ano. Entre esos dos orificios existe un conjunto de divisiones que van a llevar a cabo varias funciones específicas en el sistema digestivo. En verdad es un tubo que va a estar asociado a glándulas o se van a encontrar dilatadas para poder llevar a cabo las funciones que van a ejercer en el sistema digestivo. Ahora, entre la boca y el ano, ¿qué hay, profesor? Se encuentra aquí la faringe, después se encuentra el esófago, el estómago, los intestinos y posteriormente el orificio anal. Los animales, por ejemplo, como los animales invertebrados que no están en la imagen que vamos a verificar, nos lo vamos a explicar de una forma general, ¿no? Presenta, por ejemplo, ¿qué particularidades presenta un molusco? Los moluscos presentan en la boca, la boca no es tan prominente, ¿no? Lo que sí es más prominente es la faringe, ¿no? En la faringe se van a encontrar las glándulas salivales, ¿no? La faringe va a tener la capacidad de poder prolongarse también, ¿no? La faringe sale del cuerpo del animal para poder succionar el alimento. Triturar y succionar el alimento. ¿Por qué digo triturar? Porque estos animales presentan un diente quitinoso, un diente rígido y duro, ¿no? Conformado por quitina. Este diente quitinoso se denomina rádula. La presencia de la rádula en los moluscos va a ser un rasgo distintivo de este grupo. La mayoría de moluscos presentan rádula, pero hay moluscos que carecen de rádula, ¿no? Después, los moluscos, ¿qué más van a tener, profesor? Aparte de la faringe, de tener rádula, van a tener, por ejemplo, un estómago asociada a una glándula digestiva llamada hepatopáncreas, ¿no? Entonces, no olvides eso, el hepatopáncreas es otra característica importante en los moluscos. Por ejemplo, en los gasterópodos, como el caracol de tierra, tiene un intestino enrollado, debido también a la forma de torsión que hace su intestino en el proceso de desarrollo, ¿no? Es un detalle importante, ¿no? El otro detalle importante es que los bivalvos son filtradores. Los bivalvos presentan una serie de cilios que van a adherir partículas en la boca, ¿no? Presentan un cilio en la boca, ¿no? Que van a adherir las partículas y de esa manera van a filtrar el alimento. Los bivalvos justamente tienen una bolsa llamada cavidad palial, ¿no? Que está asociada a la boca y que van a permitir circular el agua con el alimento que ellos van a atrapar, ¿no? Son organismos filtradores. Ahora, esos son los bivalvos, ¿no? En los gasterópodos tienen un pico córneo, ¿no? Un pico córneo que va a triturar el alimento, ¿no? Recordemos que los cefalópodos son los que presentan tentáculos, ¿no? Tentáculos con una serie de chupones que van a permitir atrapar el alimento, ¿no? ¿Cómo es el sistema digestivo en los artrópodos? En los artrópodos el sistema digestivo está dividido en tres partes, ¿no? Presentan un intestino anterior, un intestino medio y un intestino posterior. La parte anterior, denominado intestino anterior o mesondeo, ¿no? En la parte estomodeo, en la parte el estomodeo o intestino anterior presenta una boca asociada a una serie de estructuras, ¿no? Que le van a permitir captar el alimento.
Este aparato bucal puede tener diferentes estructuras dependiendo de qué tipo de alimento va a incorporar este insecto, ¿no? Estamos hablando de ejemplo del insecto en este caso, ¿no? Este animalito, por ejemplo, para poder atrapar a su alimento, él va a tener que romper esa estructura, ¿no? Hay insectos, por ejemplo, como la langosta, que tiene dientes, ¿no? Llamadas maxilas, tiene un diente maxilar, ¿no? En cambio, en la mosca, por ejemplo, ellos tienen una boca en forma de chupón, ¿no? Llamada probóscide. En los zancudos, ellos presentan un estilete, ¿no? Como succionador de alimentos. Entonces, como ustedes están observando, los dientes no van a tener estos organismos, sino van a estar asociados a estructuras como las maxilas, como como los estiletes, ¿no? O como los sifones que acabo de mencionar, ¿no? Ahora, después de la boca sigue una faringe corta, ¿no? Después sigue un buche, ¿no? Un esófago y un buche, y posteriormente un proventrículo, ¿no? Y ahí termina el intestino anterior. En este lugar se va a almacenar el alimento, se va a llevar a cabo la fermentación del alimento para posteriormente ir hacia la parte central del sistema digestivo denominado intestino medio. En el intestino medio se encuentra el estómago. El estómago se llama ventrículo y el ventrículo está asociado a los ciegos pilóricos. ¿Y qué son los ciegos pilóricos, profesor? Los ciegos pilóricos son las glándulas que van a elaborar sustancias digestivas y de esta manera van a digerir todo el alimento que está ingresando al tubo digestivo. Este estómago o ventrículo va a incorporar estas sustancias digestivas para degradar el alimento. Posteriormente se encuentra la otra parte, la última parte del tubo digestivo, ¿no? Esta parte se denomina intestino posterior, que está conformada por el ilio, ¿no? El colon y el conducto rectal, ¿no? El ilio también presenta la función de degradar y también la función de absorber los nutrientes, ¿no? El ilio. Y finalmente el colon se va a encargar de reabsorber el agua y también de liberar las heces o desechos que ya tiene como función final la evacuación de todo de lo que no requiere el organismo, ¿no? O lo que no ha sido digerido. Este es el modelo más o menos de un artrópodo, que es un insecto, ¿no? ¿Cómo es en una araña? ¿Cómo son los arácnidos? ¿Cómo son los crustáceos? En los arácnidos, por ejemplo, ellos tienen en su cavidad bucal, ¿no? Una serie de dientes asociados, ¿no? Una serie de maxilas asociados a glándulas que inyectan veneno, ¿no? La mayoría de ellos tienen glándulas que inyectan veneno y de esa manera inactivan el sistema nervioso de su presa y después lo reincorporan, ¿no? Por ejemplo, en los crustáceos, ellos presentan un estómago altamente desarrollado, ¿no? Un estómago también desarrollado y succionador, ¿no? También ellos presentan características muy similares a lo que presentan los insectos, ¿no? Estos encuentros son los artrópodos. ¿Cómo es, por ejemplo, los anélidos? Los anélidos presentan una cavidad bucal, ¿no? Una faringe succionadora, ¿no? Presentan un esófago dilatado, ¿no? Y presentan dos componentes en su estómago, ¿no? Un estómago, por ejemplo, que se va a encargar de triturar el alimento, ¿no? Se llama molleja, ¿no? Y otro lugar donde se va a encargar de degradar el alimento, ¿no? Y posteriormente presenta en la parte posterior un intestino recto, ¿no?
donde está altamente ondulado, ¿no? Está altamente dividido, ¿no? Esta división del intestino se denomina tiflosol. Estas ondulaciones que presenta el intestino van a permitir absorber los nutrientes, ¿no? Hay que recordar también que en la faringe hay una glándula que elimina sales, ¿no? Esta glándula que elimina sales va a ser importante en la regulación de la concentración de iones en el cuerpo de este niño, ¿no? También en el intestino hay otras glándulas, ¿no? Otras glándulas digestivas, que es justamente que es la glándula cloragógena, ¿no? Esta glándula cloragógena se va a encargar justamente de elaborar una serie de sustancias digestivas, pero también sustancias de desecho, ¿no? Como la urea, ¿no? Como la grasa. Y algunas de esas sustancias también van a tener una función importante en la renovación de los tejidos que son dañados. Entonces, ese es el modelo que presentan los anemios. No te olvides, ¿no? Una faringe succionadora, ¿no? Las ondulaciones que presentan estas ondulaciones se denominan tiflosol, ¿no? El tiflosol. La cloragógena, que es la glándula digestiva, ¿no? Es justamente las características que presentan estos organismos, ¿no? Ahora, en los vertebrados, el sistema digestivo es altamente complejo, ¿no? Por ejemplo, en los anfibios, en los peces que no tienen dientes, hay peces que no tienen dientes, ¿no? Hay peces que son áfidos, no presentan dientes, ¿no? Los peces que no tienen dientes van a tener una faringe con una serie de estructuras que van a triturar el alimento, ¿no? También los peces, su faringe está asociado a las branquias, ¿no? Las branquias. Es otro dato importante. En los peces óseos, ¿no? El ejemplo le he dado un pez óseo. Un pez cartilaginoso está asociado justamente a los orificios branquiales, ¿no? Los peces cartilaginosos sí presentan dientes, ¿no? Y estos dientes son los que van a llevar a cabo justamente la desgarrada del alimento, ¿no? Esos son los peces en los peces cartilaginosos, ¿no? La diferencia entre un pez cartilaginoso y un pez óseo es que los peces óseos, ¿no? Ellos tienen una boca en la parte anterior, ¿no? Una boca delantera. En cambio, en los peces cartilaginosos, ellos tienen una boca ventral, ¿no? Esa va a ser una de las diferencias. La otra diferencia es la forma que presenta su estómago, ¿no? En un pez óseo, por ejemplo, el estómago tiene una forma, una curvatura, ¿no? En cambio en los peces cartilaginosos tienen una forma de T. En cuanto a los anfibios también presentan ciertas características, ¿no? Bueno, los anfibios va a depender, ¿no? En una etapa larvaria no van a tener dientes, pero en una etapa adulta sí presentan dientes, ¿no? Ellos van a tener una serie de estructuras digestivas importantes también, ¿no? Que se van a parecer a los organismos, a los vertebrados más superiores, ¿no? En los reptiles, recordemos que los reptiles son los reptiles también que elaboran sustancias digestivas, ¿no? Sustancias venenosas que van a eliminar al animal, ¿no? Van a inyectar su veneno al animal para poder incorporarlos, ¿no? Hay algunos reptiles que presentan una estructura rígida en forma de pico, llamada ranfoteca, ¿no? Como las tortugas, ¿no? Eso también es otro dato importante. En las aves presentan una boca, una cavidad bucal con un pico córneo, ¿no? Que está asociado a células nerviosas que van a triturar el alimento. También la cavidad bucal presenta una corta faringe y posteriormente una parte dilatada denominado esófago. Esta parte dilatada denominada esófago o inglubio es justamente el buche, ¿no? Es el lugar donde se va a almacenar el alimento, donde se va a fermentar este alimento,
para posteriormente llevarlos al estómago. El estómago presenta dos componentes, ¿no? El estómago presenta una parte denominada ventrículo, ¿no? Que es el lugar donde se va a digerir el alimento, ¿no? El ventrículo es el lugar donde se va a digerir el alimento y posteriormente va a pasar a la molleja, es el lugar donde se va a triturar esas sustancias que han sido digeridas. Cuando estas sustancias son digeridas, son trituradas por la molleja, pasan justamente al intestino. Y en el intestino se van a asociar glándulas digestivas que van a digerir el alimento en su totalidad. Estamos hablando del páncreas y de este otro órgano denominado, este otro órgano es el hígado, ¿no? Páncreas y el hígado. Después va a ir hacia la otra parte del intestino, donde se va a liberar la sustancia de desecho. Y finalmente, en los mamíferos, que presentan un sistema digestivo altamente complejo, se van a encontrar los siguientes órganos. En la parte anterior tenemos la cavidad bucal con numerosos dientes, diferentes tipos de dientes que van a tener varias funciones, ¿no? Como cortar, desgarrar, moler el alimento, ¿no? Ellos presentan una faringe, un esófago y posteriormente un estómago que presentan sustancias digestivas. En la boca presentan glándulas salivales, ¿no? Ese es otro dato importante también.